Gol parecía tener todo para convertirse en la gran franquicia de fútbol de Hollywood. Tenía el respaldo de la FIFA, un contrato millonario con Adidas, clubes reales de la Premier League, tenía millones de dólares detrás. Todo parecía indicar que era imposible que esta saga fracasara, pero terminó convertida en una de las caídas más inexplicables que ha vivido Hollywood. La pregunta no es por qué la primera película fue buena. La verdadera pregunta aquí es cómo lograron arruinar algo que parecía imposible de arruinar. Porque detrás de esta historia inspiradora hubo contratos que cambiaron el destino del protagonista, un director despedido en pleno rodaje, peleas internas que rompieron al elenco, fracasos de taquilla y un final alternativo tan absurdo que cuando lo escuches probablemente no vas a creer que alguien haya pensado en filmarlo. Si te gustan esta clase de historias, dale like ahora porque esto recién empieza y así sin más, vamos a darle. The dream begins. It's spring. Todo esto nació por una casualidad. En 2001, un productor y guionista británico llamado Mike Jeffries, que antes había sido periodista de negocios, fue a la final de la Copa de la UEFA en ese año. Liverpool contra Deportivo Alavés, un partidazo que terminó 5-4 para los ingleses, una de las finales más locas que ha dado el fútbol europeo. Jeffries, hincha de Liverpool, se puso la camiseta del equipo para celebrar. Días después estaba en el Festival de Cannes con esa misma camiseta puesta y la gente le empezó a aplaudir en las calles. No lo conocían a él, conocían lo que representaba esa camiseta. Y ahí Jeffries tuvo la idea, si el fútbol genera esa reacción visceral en cualquier parte del mundo, ¿por qué Hollywood nunca había hecho una gran película sobre eso? Pero antes de lanzarse consultó a alguien que ya se había quemado con esto, el director Oliver Stone. Stone le advirtió algo clave, basado en su propia experiencia con Any Given Sunday: si inventas un equipo ficticio, pierdes toda la credibilidad. El público sabe distinguir entre un equipo real y uno que solamente se hace para vender. Así que Jeffries tomó una decisión que iba a definir absolutamente todo lo que vino después. En vez de inventar a un club, iba a usar el fútbol real, equipos reales, estadios reales y jugadores reales. Y para lograr eso necesitaba a un solo aliado, a la FIFA. Jeffries consiguió una reunión en París con el presidente de la FIFA en ese momento, Joseph Blatter, y aquí es donde la historia se pone interesante, porque el acuerdo al que llegaron no fue por dinero. La FIFA le dio a la producción los derechos de marca y las licencias de FIFA Pro completamente gratis. ¿A cambio de qué? De exposición. Blatter vio la oportunidad de llevar el fútbol a mercados donde todavía no pegaba tan fuerte, o sea, Estados Unidos y Asia. Con ese respaldo bajo el brazo, Jeffries cerró algo histórico, un acuerdo de patrocinio con Adidas por $50 millones. Hasta ese momento era una de las alianzas comerciales más grandes jamás firmadas entre una marca deportiva y una producción de cine. Ese dinero fue lo que permitió tener un presupuesto de $33 millones para la primera película. Pero aquí está el detalle que casi nadie conoce y que es clave para entender por qué la historia terminó como terminó. Ese contrato con Adidas no solo financió la película, la controló por completo. El guión original tenía a Santiago Muñez jugando en el Liverpool, pero el Liverpool estaba patrocinado por Reebok. Era un conflicto directo de interés. Hubo que reescribir la historia para mandarlo al Newcastle United. En ese momento era el club de la Premier League con mayor perfil patrocinado por Adidas. Y no fue lo único. Intentaron meter al Arsenal, al Barcelona, incluso a la selección de Brasil. Todos vestían Nike y todas esas negociaciones se cayeron. Es decir, el equipo donde terminó jugando el protagonista de una de las películas de fútbol más queridas de la historia no se eligió por fútbol, se eligió por un contrato de patrocinio. Y eso dijo absolutamente todo de cómo comenzó esta saga.
Con el equipo decidido, faltaba lo más importante, alguien que dirigiera esto. Y aquí la producción cometió, o tal vez evitó, un error enorme dependiendo de cómo lo mires. Contrataron a Michael Winterbottom, un director británico muy respetado, conocido por su trabajo casi documental. Winterbottom empezó a rodar metraje de ambiente en el norte de Inglaterra y en España. Llegó a filmar 2 noches completas en el estadio de Darlington y entonces, a menos de un mes de haber empezado, lo despidieron. ¿Por qué? Tal vez la pregunta. Cuando los productores vieron el material que estaba filmando, se dieron cuenta de que Winterbottom le estaba metiendo un estilo drama documental crudo y realista, y ellos no querían eso. Ellos querían el drama comercial de toda la vida, el que vende entradas. Sumado a esto, había una pelea de fondo sobre algo bastante básico. Los productores querían el guión terminado antes de empezar el rodaje, y Winterbottom no estaba de acuerdo con esa forma de trabajar. El despido generó un efecto en cadena que nadie esperaba. Diego Luna, sí, el mismo que interpreta a Andor, que es protagonista en Y tu mamá también y en Rudo y Cursi, así como en otras producciones mexicanas, había sido elegido para ser el protagonista de esta historia, pero se terminó bajando del proyecto y también por trabajar en otros proyectos. El actor que terminó quedándose con el papel fue Kuno Becker, un actor que venía trabajando en telenovelas, teatro y cine mexicano. Este llamó por teléfono a Diego Luna antes de aceptar el papel para preguntarle directamente por qué se había ido. Y es que no fue solo Diego Luna, el actor sueco Stellan Skarsgård, que iba a interpretar al entrenador, también renunció. Su razón fue brutalmente honesta. Él quería trabajar con Winterbottom y no con cualquiera que pudiera reemplazarlo. La producción en crisis contrató a Danny Cannon para dirigir y llamó a 2 guionistas veteranos, Dick Clement e Ian LaFreniere, para reescribir y salvar lo que se pudiera salvar del guión. Si esto te está interesando, espera, porque lo que se viene en el rodaje es todavía más loco. Y si quieres que sigamos destapando este tipo de historias, en este momento suscríbete y deja tu comentario y sugerencia de una próxima película en la parte de aquí abajo. Acá viene una de las anécdotas más increíbles de toda la producción y tiene que ver con el propio Kuno Becker. Becker no tenía habilidades futbolísticas reales. Para prepararse para el casting se sometió a un entrenamiento tan intenso y mal llevado que terminó con fracturas por estrés en los 2 tobillos. Llegó a la audición físicamente roto y aún así lo rechazaron. Su nivel en la cancha no convencía a absolutamente nadie, pero Becker hizo algo que define toda su historia con este personaje. Retó al director a un duelo de control de balón. Con 5 intentos logró mantener el balón controlado con 4 de esos 5 intentos. No era un crack, pero fue lo suficientemente audaz para demostrar carácter y determinación, y eso, sumado a su carisma frente a la cámara, terminó de convencer a los realizadores. En el otro extremo estaba Alexandro Nivola, que interpretaba al delantero estrella Gavin Harris. Nivola sí sabía jugar fútbol y la producción lo aprovechó al máximo. Lo mandó a entrenar semanas enteras con el plantel real del Newcastle, bajo la tutela de nada más y nada menos que Alan Shearer, una leyenda absoluta del club. Además, trabajó su acento para sonar como futbolista de Londres durante semanas. Es decir, tenías a un protagonista que apenas podía sostenerse en la cancha y a un secundario que entrenaba con una leyenda de la Premier League. Esa tensión, de alguna manera, está metida en cada una de las escenas de fútbol de la película. Lo que hizo única a esta película en su momento fue una decisión arriesgada. Nada de coreografías falsas, la producción metió a actores dentro de los partidos reales de la Premier League. En marzo del 2005, durante un Newcastle contra Liverpool en St. James Park, filmaron parte de las escenas más importantes de la película directamente en la cancha, con el partido real de fondo. A Becker y a Nivola los rociaron con agua para simular sudor, y en cuanto se dio el pitido final, saltaron al campo para abrazarse a los jugadores reales, como parte de la escena. Hasta interactuaron con un Steven Gerrard que, según se cuenta, no tenía ni la más remota idea de lo que estaba pasando y simplemente siguió la corriente.
Pero el rodaje real también trajo problemas reales. Durante los partidos que estaban filmando se usaron balones de Nike. Sí, el competidor directo del patrocinador que había puesto $50 millones para la película. Aparecieron en pantalla durante todo el segundo tiempo. Durante el partido entre el Newcastle y el Chelsea, verás que los balones cambian de color entre una escena y otra. Esto es porque hubo una nevada ese mismo día. Los balones blancos no eran visibles entre las cámaras y tuvieron que utilizar balones de otro color para que pudieran ser visibles. Y otro dato más, el gol final de la película, ese tiro libre que clasifica al Newcastle a la Champions League, no salió de la imaginación de ningún guionista. Está basado en un golazo real, un tiro libre de pierna izquierda del jugador Lauren Robert en la victoria real de 1-0 del Newcastle sobre Liverpool en marzo del 2005. El problema es que para la escena encajara con ese golazo real, tuvieron que adaptar el metraje y ahí quedó un error que posiblemente si viste la película no te diste cuenta. Santiago Muñez es presentado como diestro durante toda la película, pero el gol que define toda su carrera lo patea con la pierna izquierda. Ponme aquí en los comentarios si es que te diste cuenta de eso. La película se estrenó en el Festival de Deauville en septiembre del 2005. Llegó a salas del Reino Unido en octubre de ese mismo año y a Estados Unidos hasta mayo del 2006. Y en taquilla fue un fracaso. Recaudó $27.6 millones en todo el mundo contra un presupuesto de $33 millones. No recuperó ni siquiera lo invertido en producción, sin contar gastos de marketing y distribución. La crítica se encontró dividida, 42% de aprobación en Rotten Tomatoes, con quejas centradas específicamente en lo predecible del guión y los clichés del cine deportivo, pero hubo voces fuertes a favor, como la del crítico Robert Ebert, que le dio 3 de 4 estrellas y destacó especialmente lo genuino que se sentía Kuno Becker en pantalla. Pero acá pasó algo que define el verdadero legado de esta película. En cines fue un fracaso, pero en DVD se convirtió en un fenómeno. Gold se transformó en el estándar de oro de las películas de fútbol en el Reino Unido, en Europa y en Sudamérica. Un clásico de culto que la gente seguía comprando, prestando, regrabando años después de su estreno. Y el impacto fue tan fuerte que terminó saliéndose de la pantalla. Jugadores profesionales como Papi Cissé, Jonas Gutiérrez y Callum Wilson contaron públicamente que su fascinación por el Newcastle United, el club por el que terminaron fichando, venía directamente de haber visto la película de chicos. Y si esto ya te parece una locura, agárrate, porque en el 2021 la ficción y la realidad chocaron de forma tan imposibles de creer. El Newcastle fichó oficialmente a un delantero mexicano-estadounidense llamado literalmente Santiago Muñoz. Venía del Santos Laguna de la Liga MX, llegó a préstamo, debutó en el primer equipo en un amistoso contra el Athletic de Bilbao y después volvió a México en el 2023. Una película inventó un nombre y un sueño, y 16 años después, la vida real lo copió letra por letra. ¿Tú te imaginas que nacieras con ese nombre y terminaras fichando justo por el club que la película lo volvió famoso? Cuéntame aquí en los comentarios si conocías esta historia, porque honestamente es una de las casualidades que existen en el mundo del fútbol y el cine juntos. El éxito de culto de la primera película fue suficiente para que se diera luz verde a la secuela, Gol 2, estrenada en el 2007, dirigida por el español Jaume Collet Serra, con un presupuesto de $10 millones. La historia seguía a Santiago Muñez, fichado por el Real Madrid, para jugar al lado de los Galácticos. Beckham, Zidane, Ronaldo, Raúl, en el papel era el sueño cumplido. Y al principio la cooperación con el club fue enorme, gracias al director de marketing del Real Madrid, José Ángel Sánchez. Alessandro Nivola se integró por completo en la dinámica del equipo, viajando y entrenando con ellos durante la gira de pretemporada por Asia.
pero el rodaje coincidió con una racha pésima del Real Madrid en la Liga Española y los medios españoles empezaron a culpar directamente al equipo de filmación de distraer a los jugadores en los entrenamientos. Esto generó un problema narrativo enorme. La producción necesitaba grabar reacciones del público celebrando goles reales y simplemente no las había porque el equipo se encontraba perdiendo. Tuvieron que reescribir el guión sobre la marcha para convertir una mala racha real en el conflicto inicial de la propia película, pero el verdadero quiebre no vino en la cancha, fue detrás de cámaras. Y aquí llegamos al punto donde realmente comienza a desmoronarse completamente todo y donde empezamos a contestar la pregunta que nos hicimos al inicio del video: ¿por qué esta saga se arruinó? Durante el rodaje de la segunda película, el comportamiento de Kuno Becker en el set se volvió, según describieron miembros del propio equipo de producción, sumamente problemático, prepotente e informal, tan así que el personal técnico empezó a llamarlo Kunto a sus espaldas. El apodo viene de juntar el nombre Kuno con el insulto cunt. La tensión llegó a tal punto que la actriz Anna Friel, que interpretaba a Ross Harminson, pidió expresamente que su personaje fuera alejado de la trama y reescrito fuera del guión a mitad de la producción. La razón fue simple: no soportaba trabajar al lado de Becker. Y como si la tensión interna no fuera suficiente, el resultado comercial terminó de sentenciar a la franquicia. Gol 2 recaudó apenas $7.8 millones en todo el mundo. Ni siquiera se acercó a recuperar la inversión inicial. Con eso, cualquier plan de distribución internacional ambiciosa para esta saga quedó completamente enterrado. Después del fracaso de la segunda entrega, la planificación original de la trilogía se desarmó por completo. Para Gol 3, estrenada en el 2009, la distribuidora Buenavista International se bajó del proyecto. Sin distribuidor grande y los recortes de presupuesto severos, se canceló cualquier posibilidad de estreno en cines. Cuando una película no tiene proyecciones de taquilla que justifiquen el costo de marketing y distribución, la industria toma la decisión más lógica desde el punto de vista financiero: sacarla directamente en formato doméstico. Eso es exactamente lo que pasó. Gol 3 salió directo a DVD en junio del 2009. Distribuida por Metrodome, una compañía mucho más pequeña que las anteriores, y el guión terminó de hacer lo impensable. Prescindió de casi todo el elenco original, incluyendo a Nivola y a Fiel, y a Santiago Muñez, el corazón de toda la saga, lo mandaron a un rol secundario. En la trama, sufre un accidente que le rompe las costillas y el brazo, dejándolo fuera de la convocatoria de México para el Mundial de Alemania del 2006. La historia se centró en dos futbolistas ingleses secundarios que nunca brillaron en ninguna de las dos películas anteriores y que sí disputan el Mundial, pero acá viene el golpe final. Sin presupuesto, la producción no tuvo acceso ni a los estadios del Mundial de la FIFA ni a los jugadores profesionales reales. Tuvieron que recurrir a pantallas verdes digitales de baja calidad para insertar a los actores sobre metraje de archivo real del Mundial del 2006. El resultado fue una estética visual espantosa, un fracaso total entre crítica y aficionados y un cierre indigno para lo que había empezado como una apuesta de $50 millones con la FIFA y Adidas. El propio Kuno Becker no se guardó nada al respecto. Calificó públicamente esta tercera entrega como una desgracia sin dirección que terminó arruinando todo el arco que habían construido con las dos primeras películas iniciales. Y aquí ya tienes la respuesta completa a por qué la saga jamás volvió a las salas de cine. Un protagonista que generó fricción interna, un club que se hartó de las distracciones, ingresos que jamás recuperaron la inversión y una tercera parte hecha sin dinero, sin elenco y sin acceso al propio mundial que quería retratar. Es decir, hecha con las patas. No fue una sola causa, fue el colapso combinado entre el dinero, el elenco y la creatividad. La trilogía terminó oficialmente con la tercera película,
pero el guionista original, Mike Jeffries, en conversaciones llegó a confirmar el rumbo que él tenía pensado para continuar este universo, y la diferencia de tono de las películas que conocemos es tan grande que parece otro proyecto completamente distinto. Según esas ideas confirmadas por el propio actor, todo el plantel del Newcastle, incluyendo Gavin Harris, moría en un accidente. El hermano de Santiago, o sea Julio, caía desde el techo del estadio St. James Park tras una sobredosis provocada por un grupo de aficionados radicales. Santiago, destrozado, termina casándose con la madre de su exnovia fallecida, que después moría en un ataque. Luego se casaba con la expareja de Gavin Harris, que moría en un accidente de esquí. El futbolista Robbie Fowler también moría en circunstancias que ni siquiera se especificaron. Y la escena final de esta propuesta, que de verdad cuesta creer que se haya planteado en serio, el arquero Gianluigi Buffon intentó consolar a Santiago en su casa, hasta que se derrama un vaso de un jugo de naranja, lo que hace que la abuela de Santiago empiece a golpearlo brutalmente con un bastón, hasta que Buffon le lanza un balón para detenerla, provocando que la abuela tropiece en las escaleras y también muera. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿El guión de La Rosa de Guadalupe o Destino Final o qué onda? Realmente creo que esto es un chiste o una muy mala broma. Y así, tal cual, una franquicia que empezó como una historia inspiradora de superación, financiada por la FIFA y Adidas como vitrina global del fútbol, terminó con un guionista proponiendo una cadena de tragedias tan absurdas que ni en dramas más exagerados de telenovelas se atreverían a escribir. Después de todo este desastre, Kuno Becker sí intentó rescatar algo. Trabajó junto a un equipo de guionistas con un libreto para una cuarta película centrada en un Santiago Muñez ya maduro haciendo la transición a director técnico, pero al día de hoy ese proyecto nunca consiguió financiamiento y todo indica que nunca lo conseguirá. Lo que queda entonces es solo la primera película, esa que probablemente viste de chico, que tal vez todavía tienes guardada en un DVD. Bueno, si es que todavía tienes DVD. Y ahora ya sabes que detrás de esa historia de superación hubo un contrato con Adidas que decidió el club, un director que despidieron en menos de un mes, una tormenta de nieve que casi saboteó al patrocinador principal y un final alternativo tan macabro que probablemente sea mejor que jamás se haya firmado. Si llegaste hasta aquí, te debiste haber dado cuenta que esta historia tiene mucho más detrás de lo que cualquiera imaginaría en una película familiar de fútbol. Déjame en los comentarios qué parte fue la que más te sorprendió y si es que tú también te entristeciste porque estabas esperando una cuarta película. Y si te gustan las historias interesantes como la de este tipo, suscríbete al canal, deja tu like, también tu comentario, así como también tu sugerencia para un siguiente video. Por aquí arriba te voy a estar dejando 2 videos que posiblemente te podrán interesar. Y sin absolutamente nada más que contarte y que decirte, yo me despido de ti y te digo hasta el próximo video. Bye.